Okey, bien. Bueno, en otras pláticas les había comentado que yo antes de tocar el tema de las sucesiones, yo siempre les daba un ejemplo de, para poder definir qué es un patrimonio. Y es tan importante tocar el tema del concepto patrimonio, porque si se fijan, toda nuestra labor, nuestra actividad, se rige sobre eso, sobre el patrimonio. Nosotros siempre, o sea, lo que cambia es el tipo de bien, la naturaleza del bien o el tipo de bien. O sea, quiere decir que vendemos locales comerciales, vendemos residencias, vendemos terrenos urbanos, residenciales, ejidales, pero lo que nunca cambia es que hablamos del patrimonio, del concepto patrimonio, ya sea que se trate de una persona física o una persona natural o una persona moral, que es la que se lo denomina las empresas, que también tienen personalidad para poder ser sujetas a esas operaciones. O sea, pueden intervenir como vendedores o como compradores, aunque nosotros a través de los sentidos no podamos observarlos. Ellos también pueden intervenir en ese tipo de operaciones, en el tráfico inmobiliario. Entonces, cuando hablamos de este tema, a mí me gusta primero iniciar con el concepto y la definición del patrimonio. Y a grandes rasgos les pudiera decir que el patrimonio es el conjunto de aquellos derechos, de aquellos obligaciones que conforman el patrimonio de una persona física o natural. Y esos derechos o esas obligaciones recaen sobre bienes, sobre cosas. Entonces, dentro de esos bienes encontramos los bienes inmuebles, que eso es generalmente a lo que nosotros nos dedicamos, ¿verdad? A los bienes inmuebles. Ya de ahí derivan distintos tipos de bienes, ¿no? Perdón, de distintos tipos de inmuebles, como los que ya mencioné hace un momento. Entonces, el patrimonio vamos a imaginarnos que es una bolsa. Es esa, en cada persona, ya sea una sociedad, una persona moral o una persona física, tienen una bolsa. Y en esa bolsa, pues, se guardan los bienes que van adquiriendo en el transcurso de su vida. 5 propiedades, 5 carros, un crédito hipotecario, que es una obligación, una acción sobre una empresa, eh, títulos de crédito, a favor o en contra, dependiendo, ya sea derecho o obligación. Y todos ese conjunto de bienes y obligaciones, derechos, se guardan en esa bolsita, y eso en conjunto constituye como el patrimonio. También dentro del patrimonio, eh, ya en la actualidad se puede considerar también, que hay bienes, bienes intangibles, bienes como, por ejemplo, los derechos de autor, los derechos de explotación sobre marcas y todo este tipo de bienes que no son tangibles. Entonces, ya entendiendo qué es el patrimonio y poniéndolo como ejemplo como una bolsa, la pregunta es, ¿qué sucede con esa bolsa cuando las personas fallecen, cuando las personas mueren? ¿Se extingue esa bolsa, se extinguen esos bienes junto con la persona? O dicho o poniéndolo como en las sociedades mercantiles o las personas morales, cuando la persona moral se liquida, cumple con su duración y procede a su liquidación,
¿Qué pasa con esos bienes? ¿También se extinguen en automático o qué es lo que sucede? Pues tratándose de personas físicas y tratándose de la causa de la muerte, los bienes, pues, no se extinguen con la muerte. Y los bienes o la propiedad no se transmite en automático a los presuntos herederos, que son los sucesores. ¿Qué tiene que suceder? Pues tiene que abrirse un juicio sucesorio o la sucesión, ¿sí? Entonces, ese es el título de la plática. Cuando hablamos de sucesión, aquí el Código Civil lo define. Dice: "La sucesión en sentido amplio implica una serie de acontecimientos, cosas o personas seguidos unos de otros. La sucesión es la sustitución de una persona". Fíjense, la sucesión es la sustitución de una persona en los derechos y deberes de otra. Es decir, la transmisión de bienes, derechos y obligaciones por acto entre vivos o por causa de muerte, ¿sí? Sucesión mortis causa, la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de una persona física a los herederos que ella misma determine a través de una manifestación unilateral de la voluntad denominada testamento o que establezca la ley. La sucesión patrimonial, en la transmisión a título universal o particular de aquellos bienes, derechos y obligaciones de índole económica que no se extinguen con la muerte y del autor de la herencia. Por tanto, quedan fuera los derechos y obligaciones patrimoniales que se extinguen con la muerte, así como los no patrimoniales. En principio, entonces la palabra sucesión o juicio sucesorio o sucesión proviene de este verbo que es el verbo de suceder. O sea, eh, una persona, una persona que es el heredero sustituye a otra en su patrimonio. Quiere decir que cuando esa persona muere, esa bolsa que es el patrimonio, pues va a pasar a patrimonio de otra persona. Y para que eso suceda, pues tiene que haber lugar a la sucesión, ¿sí? Y el mismo concepto nos hablaba de que puede haber una sucesión que se determine por la ley o que se determine por la misma persona titular del patrimonio. Se refiere a que cuando una persona está en vida, puede disponer de sus bienes, incluso después de la muerte. Muriéndose ya no puede, ¿verdad? Ya es imposible jurídicamente. A lo mejor de otras maneras espirituales, ¿verdad? Pero jurídicamente no se puede ya. Solo se pueden disponer los bienes en vida. Y el instrumento eh, más idóneo o el correcto con el que se disponen los bienes, entre muchos otros, pero el que es aplicable, el después de la muerte, pues es el testamento. El testamento es una declaración unilateral que hace una persona respecto de sus bienes, derechos y obligaciones para que los sucedan al momento de su muerte, ¿sí? Entonces, el testamento es como la disposición de última voluntad que nosotros hacemos para cuando llegue el supuesto de que lleguemos a fallecer, ¿a quién queremos pasarle nuestro patrimonio? ¿A quién le quiero dejar mi local comercial, mi terreno de Samalayuca? ¿A quién le quiero dejar, no sé, la acción que tengo de Tesla o de Apple, no sé? Es en ese instrumento, que es el testamento. Entonces, los tipos de testamentos que actualmente existen está el testamento público abierto, este se hace ante notario público, el testamento público cerrado, también se hace ante notario,
el testamento hológrafo, que es ante el registro público de la propiedad, y el testamento privado y el testamento marítimo y el consular. El testamento público abierto, la diferencia entre el público abierto y el público cerrado es que el abierto, pues, es en una escritura, y pues, no está en sobre, no está lacrado. O sea, eh, obra en la escritura del notario, donde, no se lacra ni se hace en un sobre y queda abierto, queda de cierta manera expuesto. Incluso ese documento, ese testamento, se da aviso al departamento del notariado del estado de Chihuahua, en este caso, donde se informa que el autor de la sucesión, pues, dejó una disposición testamentaria que obra en la escritura tal, otorgante la fe del notario tal. Y el testamento público cerrado, ese también de la misma manera, se puede otorgar también ante notario público, pero la diferencia es que se hace constar en un acta que hace el notario y es en un sobre cerrado y lacrado. El testamento hológrafo, perdón, es igual que el cerrado, pero no se otorga ante notario, sino ante el registro público. El hológrafo es de puño y letra del autor de la sucesión. Tiene que tiene que redactar dos documentos idénticos, con el mismo contenido, este, y se cierra y se pone o se lacra el sobre, perdón, y se deposita en el registro público de la propiedad. Y ya, el mismo registro público, pues, es el que lo resguarda. Y el testamento privado lo pongo aquí yo que no aplica, aunque sí existe y sí lo contempla el Código Civil, pero en cuanto a su validez, es muy complicado, determinar que es válido, porque como es un documento que es de puño y letra del autor de la sucesión, no se puede acreditar que en realidad así sea. O sea, entonces, en realidad, sí existe, pero no vale, no tiene ninguna su aplicación es casi imposible. Entonces, el testamento privado, incluso, pues, se pudiera catalogar como ineficaz, porque no nos nunca se recomienda. De todos, pues, yo creo que es el único que no se recomendaría. El hológrafo, pues, está bien. Obviamente, el que te da más certeza siempre es el público abierto, o cualquiera que se otorgue ante notario público. ¿Por qué? Porque por la precisión en la que puede redactarse el testamento. Generalmente, em, cuando se otorgan ante notario público, pues, obviamente cuentan con la asesoría y la asistencia del notario, y ya el notario podrá, asesorar al testador, pues, para que pueda precisar los bienes. Como les comentaba ahorita a Claudia, que a muchas de las veces, en los testamentos hológrafos, o incluso hasta en los tratamientos públicos abiertos, por falta de confianza del testador hacia el notario o por ignorancia, no sabe ni siquiera cuántos bienes tiene, no sabe el número de bienes que tiene. Y aunque parezca, que aunque no parezca real, sucede de que hay gente que tiene tantos bienes que no lleva un orden de cuántos tiene, o ni siquiera sabe cómo se identifican, ni mucho menos tiene sus títulos. Entonces, es muy complicado, eh, que sea tan preciso el testamento cuando se otorga en un instrumento como el hológrafo o como el privado. Pues es casi imposible. Generalmente el margen de error va a ser mucho mayor que con el testamento público abierto. ¿Por qué? Porque siempre nosotros, por ejemplo, la recomendación es, lo principal es solicitar una búsqueda de bienes, de existencia de bienes del testador en el registro público de la propiedad para ver cuántos bienes tiene. Aparte de la manifestación que él nos hace, que nos diga:
pues es que yo adquirí, no sé, 20 y los 20 tengo las escrituras, o no tengo las escrituras, solo de 10. Ah, okey. Entonces, ya nosotros, podemos, hallar la manera de qué manera poder, identificar el predio. Em, Muchas de las veces los predios, los inmuebles, no están amparadas las propiedades con escrituras, que es generalmente el título, idóneo o el más utilizado para respaldar la propiedad de los inmuebles. Muchas de las veces también son títulos parcelarios, títulos ejidales, que generalmente no se los entregan en el registro público, ni siquiera se los entregan en el registro agrario nacional, pero a solicitud de algún sucesor o o del mismo ejidatario. Entonces, esas cosas mucha gente no lo conoce y piensa que pues no tiene título de propiedad, no tiene la propiedad o no tiene escrituras. Entonces, eh, lo que sucede es que, pues, no se contempla dentro de los instrumentos de los testamentos. ¿Y cuál es el riesgo? Pues, el riesgo es que en el testamento yo pueda, incluir en alguno clausulado legados. Por ejemplo, si tengo 20 bienes y tengo 5 hijos, ¿de qué manera voy a distribuir esos 20 bienes sobre esos 5 hijos? Eh, pero si no sé, con precisión cuántos bienes tengo, pues lo que va a suceder es que voy a hacer legados respecto de los 20 bienes, pero de los otros 10 que no desconozco, o de que yo pienso que no tengo título, se van a ir sobre una sucesión legítima. Entonces, ahí en ese caso, pues bueno, digo, no quiere decir que ya no se pueda hacer nada o que ya esté perdido. Pues solamente hay que hacer el juicio sucesorio, intestamentario. Pero aquí el detalle es que la voluntad del testador ya no va a ser la de él, sino que va a ser sustituida por la que dispone la ley, ¿sí? Entonces, aquí más bien, el testamento es un instrumento para poder tener el control de la sucesión de nuestros bienes, de cómo se van a repartir nuestros bienes después de la muerte, ¿sí? Entonces, por eso el testamento siempre se ha difundido y hasta hay un mes de septiembre, el mes del testamento, y se procura, que tener esa cultura, ¿no? De dejar, disposición testamentaria para no meternos en estos conflictos. Sin embargo, pues bueno, pues, a veces es inevitable y, o es inevitable o en parte, pues, no se llega al momento, o sea, no, a lo mejor quizá sí tenía la intención de dejar un testamento, pero, pues, no alcanzó. Eh, entonces, en ese caso, fíjense que hay 2 tipos de trámites. Hay una sola sucesión, nada más que hay 2 tipos de sucesiones. Hay sucesiones testamentarias y hay sucesiones, perdón, intestamentarias. Las sucesiones testamentarias son las que se basan sobre el contenido del testamento, ¿sí? Y las intestamentarias es cuando carece la sucesión del documento base, que es el testamento. Entonces, por eso se llaman intestamentarias, ¿sí? En la testamentaria se va a cumplir la voluntad del testador y en la intestamentaria se va a suplir la voluntad del testador para seguir lo dispuesto por lo que marca la ley y el Código Civil. Y aquí en la sucesión intestamentaria no va a importar, perdón, al revés, en la testamentaria no importa si yo mis bienes se los dejo a un primo o se los dejo a mi mejor amigo o a mi mejor amiga. En el testamento no importa eso, o sea, el testamento, si se fijan, es la voluntad del testador. A contrario, en la sucesión intestamentaria, como ya dijimos,
se suple la voluntad del autor de la sucesión, ahí ya la ley te dice que para que pueda suceder tu patrimonio, hay unas reglas. Y en principio, el parentesco va a ser uno de los factores muy importantes para poder determinar quién hereda, el parentesco. S Si no hay parentesco, pues no hay derecho a heredar. Y si se fijan, en esta hice un pequeño listado y hay la sucesión del cónyuge supérstite o la concubina, hay la sucesión del descendiente, hay la sucesión del ascendiente, del colateral, y ya si no hay ninguno de estos, hereda la beneficencia pública. Entonces, en la sucesión intestamentaria, todos estos entran al juego de quién puede heredar, ¿sí? Es lo mismo que les comentaba ahorita. Cuando no se contemplen la totalidad de los bienes en el testamento porque se haya otorgado puro legados. Ahí, pues, obviamente ya aplica la intestamentaria. O en su caso, porque no se haya dejado testamento. O puede ser, o sea, puede darse el caso de que se haya dejado testamento, pero no contempló todos sus bienes, entonces donde el resto de los bienes se abre la sucesión intestamentaria. Y aplica solo la testamentaria cuando, por lo que se refiere a los bienes que sí dejó contemplados en el testamento, ¿sí? Aquí las definiciones, que el cónyuge, pues es la pareja, ¿no? Es el esposo. El concubino, el concubino, nada más para aclararles que hay gente que piensa que em, me han tocado asuntos que hay gente que dice, yo viví 10 años con fulano de tal y, y yo siempre lo cuidé, estuve en su lecho de muerte y no me tocó nada y pues quiero que me ayude. Entonces yo les comento que a pesar de que el concubinato sea una situación de hecho, es decir, que es una situación, es una situación o un acontecimiento que se da por la mismo transcurso de la vida, o sea, se conocen una persona, empiezan a vivir juntos y hacen, pues sí, empiezan a vivir juntos, duran 10 años viviendo, o 20, 30, a veces tienen hijos, a veces no, pero nunca llegan al matrimonio. Entonces, a eso se le denomina el concubino. Sin embargo, como por ejemplo el caso que les digo de mi clienta que me dice que tenía 10 años viviendo con la persona y que ella decía que era concubina y que tenía derecho a heredar, yo le dije que no. Y me dijo, ¿por qué no? Le dije, porque usted nunca se divorció de su exmarido, porque siempre fue marido, nunca se divorció. Es decir, usted nunca estuvo en aptitud de contraer matrimonio. Y toda la vida que mantuvo pues, con su pareja o su concubino, pues, no la hizo dentro del supuesto que marca la ley para que se considere concubinato. Por tanto, no puede usted demandar los derechos, como concubina, en la sucesión de esta persona, porque lo concubinato, a pesar de que sea una situación de hecho, se debe decretar por una autoridad judicial, ¿sí? Se debe de probar, que haya sido prolongada, que no haya sido una relación esporádica, que sea una relación al menos de 5 años y que los concubinos hayan tenido la aptitud de contraer matrimonio, es decir, que no hayan estado casados o posiblemente que no hayan tenido los 5 años, pero que hayan obtenido un hijo. En ese caso, si se consideran concubinos, si hayan tenido, por ejemplo, 2 años, 3 años, este, perdón, al revés, tener 5 años o haber tenido, hijos.
para poder considerarse como concubinos. Pero como les comento, debe ser decretado por autoridad judicial. No puede darse por así en automático, ¿no? Ya vivo contigo, ya soy tu concubina, exijo derechos. No, no, eso no aplica en este caso. Los descendientes son los hijos, los colaterales son los hermanos y los ascendientes son los padres, ¿sí? En el orden, en este caso, sí es importante porque, por ejemplo, en las sucesiones habla de que los más cercanos excluyen a los más lejanos. En orden de sucesión, siempre van a estar siempre van a estar en primer lugar los descendientes. O sea, los de los descendientes, excluyen al cónyuge, a la concubina, al colateral y al ascendiente. O sea, los descendientes tienen la primicia, siempre tienen el primer lugar para poder suceder. Si comparecen descendientes con el cónyuge, fíjense aquí, si comparecen, o sea, o si sobreviven descendientes y cónyuge, para que el cónyuge pueda heredar, el cónyuge, tiene que carecer de bienes, ¿sí? No tiene que, o sea, no tiene nada, solo tiene la casa que era del señor. Ahí les va. Por ejemplo, si por ejemplo, en pareja compraron una casa y se casaron en sociedad conyugal, pues en este caso, si fallece uno de los propietarios, pues evidentemente el otro cónyuge sí tiene bienes, sí tiene el 50% porque lo adquirió en sociedad conyugal. Sin embargo, si se casó bajo régimen de separación de bienes, pues no, si él no fue el titular de la compra, sino fue el otro. O sea, no, él no adquirió. A pesar de que haya estado casado, no adquirió, no entró a su patrimonio ningún porcentaje de propiedad respecto del inmueble, ¿sí? O en su caso, se casaron después de que esta persona, el titular o el autor de la sucesión, haya adquirido una propiedad. En ese caso, sí tiene derecho a heredar, pero tiene que acreditar que carece de bienes. O sea, no es de facto. Tiene que acreditar que carece de bienes. Y para eso, pues hay que solicitar un certificado de inexistencia de propiedades en el registro público de la propiedad, 290 pesos. Y ya cuando lo tienes, pues ya lo presentas al tribunal para poder acreditar que el cónyuge comparece en la sucesión con descendientes y que no tiene bienes y que por tal, en consecuencia, tiene derecho a heredar en porción de un hijo. O dicho de otra manera, adquieren la misma porción que el hijo o de la misma manera. Es decir, que si son 5 hijos más el cónyuge, son 6 herederos y cada uno, pues, adquiere una sexta parte, ¿sí? Eso es a lo que se refiere el Código Civil cuando dice que cuando el cónyuge carece de bienes y comparece con descendientes a denunciar la sucesión, heredan porción de un hijo cuando carece de bienes, ¿sí? Ahora bien, supongamos que sucede el caso, que hay gente que, bueno, ya les expliqué el del concubinato. Ahora supongamos que hay personas que nunca se han casado y nunca han tenido hijos, nunca tuvieron hijos ni se casaron. Es más, ni concubinos tuvieron nada. Sí hay muchos casos de esos. En ese caso, ¿quiénes heredan? Los colaterales, perdón, los colaterales, los ascendientes. ¿Quiénes son? Los padres, ¿sí?
los padres son los que heredan, ¿sí? Eh, Padre y madre. Si uno de los padres murió, nada más hereda, pues, el padre que sobrevive, ¿sí? No hay necesidad de abrir la sucesión de los 2. Ahí es clara la ley. Dices, si no existen ascendientes o si existen y solo sobrevive uno, pues hereda el que sobreviva. Entonces, es en ese caso cuando no hay cónyuge, cuando no hay concubino y no hay hijos. Pero ahora resulta que ni ascendientes hay. Se le murió, o sea, nunca tuvo hijos, nunca tuvo esposo, nunca tuvo concubina, novia, nada. Y sus papás se murieron hace años. ¿Quiénes heredan? Los colaterales. ¿Quiénes son los colaterales? Los hermanos. Los hermanos son los que heredan. ¿Cuántos hermanos? Pues los que tengan. Y son 10, los 10. Recalcando, estamos hablando ahorita de la sucesión legítima, ¿sí? Estas consideraciones que les estoy explicando solo aplican en la sucesión legítima. En la sucesión testamentaria no, porque en la sucesión testamentaria comentamos qué es lo que sucede, qué es lo que cuando hay sucesión testamentaria, qué es lo que marca la pauta, qué es lo que marca la pauta, Araceli, cuando en las sucesiones testamentarias. A ver, Araceli, no me defraudes. Maite, cuando son sucesiones testamentarias, ¿qué es lo que marca? ¿Qué es lo que rige en este trámite? La voluntad del testador, ¿no? ¿Vale? Exactamente, la voluntad del testador. Y Oye, Nick, ajá, tengo una duda. Por ejemplo, ahí donde dices suponiendo que heredaran los hermanos y que son 10, y que falleciera uno, es una bronca porque también ese hermano tuvo hijos y luego van contra, o sea, los sobrinos les corresponde lo que su papá que murió y todo ese rollo, también ahí sigue la línea. sí, 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 se vuelve un caos, totalmente. Sí, se vuelve un caos cuando no hay testamento y cuando sucede eso, que hay colaterales y que son 10 hermanos y que uno se murió. Si se murieron antes del autor de la sucesión, no, ahí se corta esa parte de herencia. Pero si murieron después del testador, perdón, del autor de la sucesión, ahí sí heredan. Te les voy a decir por qué. Pero entonces, en la sucesión legítima, Claudia, cuando ya dijo Maite que en la sucesión testamentaria nos rige el instrumento notarial o el instrumento el testamento, el instrumento de última voluntad, perdón. Rige el testamento en la sucesión testamentaria. Y en la sucesión legítima, ¿qué es lo que rige? ¿Qué es lo que sucede en ese caso, Claudia? Pues igual, recabar a todos me imagino que recabar todos los nietos. Pero en cuanto a la voluntad del autor de la sucesión, ¿qué sucede en la sucesión legítima? No, pues me imagino que igual recabar a todos los herederos y luego ahora sí hacerles la repartición de bienes, ¿no? Sí, sí, pero lo que sucede aquí es que acuérdense que les comenté para que les quede claro esa parte, para que le digan a sus clientes, si no dejas testamento, tu voluntad se sustituye y entra en aplicación lo que dispone la ley. Y ni cuenta te vas a dar si el hermano que te cae gordo va a terminar heredando. O, o en su caso, imagínense, el, el no sé, el hijo que siempre te trató mal, o que, o que nunca te hizo caso, va a terminar heredando. O que nunca te socorrió en tus momentos de, no sé, de enfermedad, o que necesitabas tú, a lo que sea. Ahí no va a aplicar y pues va a terminar heredando, ¿verdad? Entonces,
Aquí es lo importante, lo que le tienen que recalcar a sus clientes es que si no dejan testamento, la voluntad de ellos va a ser sustituida y por ministerio de ley se va a suceder su patrimonio. ¿A quiénes? ¿Quién sabe? Pues no sabemos porque no sabemos quién le va a sobrevivir en ese momento, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Jordi, ahorita mencionaste algo que si se muere, a ver, o sea, por ejemplo, una persona, vamos a suponer que se murió el papá y tenía dos hijos, y si el hijo se murió antes que el papá, que fue el quien dejó la herencia, entonces ahí ya no aplica para los hijos del que, porque el hijo falleció primero antes que el papá. O sea, para los hijos del hijo que murió, o sea, para los nietos, ya no quedaría nada porque el hijo murió antes que el papá. No sé si me expliqué. Es que no tenía el micrófono, perdón. Supongamos que yo tengo 2 hijos y uno de ellos se me muere el próximo año, el 2026, y yo me muero en el 2027. Aquí no hereda el que murió en el 2026 no hereda nada. El único que va a heredar es el que me sobrevive a mi muerte. Sí, sí era esa tu pregunta, ¿no, Claudia? Sí, o sea, me refiero a Mm. que si tú no dejas testamento y a la hora de hacer un juicio testamentario, sucesorio, perdón, este, Intestamentario. testamentario, entonces, por ejemplo, ahí a los hijos de tu hijo fallecido ya no les tocaría nada porque tu hijo falleció antes que tú. Exacto. Ujú, exactamente. Sí, ya no les toca nada. Ok, Ah, gracias. una duda. A ver, Gabriela, Gaby. Sí, por ejemplo, mira, cuando te heredan, o sea, que hace su testamento bien, que define quién quiere que sea su heredero y todo, Ajá. aún así se va a hacer el juicio sucesorio. Sí, es muy buena pregunta. Precisamente voy a eso, exactamente voy a eso. ¿Alguna otra pregunta para pasarme a la respuesta de Gaby respecto de quiénes heredan? Sino para pasarme a darle respuesta a Gaby. Yo no, Se me hace que Araceli ya se fue. Nomás está aquí, nada más ahí para que la vean que sí está. Araceli. Sorry, no, es que me anda listando. Acuérdate que los miércoles tengo compromiso, sorry. Aquí estoy Ah, escuchando. bueno. Discúlpame. Dale pues. Bueno, entonces vamos a darle respuesta a lo que me dice, bueno, lo que me pregunta Gaby. Gaby me dice que si a pesar de que deja el testamento, es necesario el juicio sucesorio. Sí, esa es la respuesta. Sí. Y la vía de tramitación es la única que cambia. O sea, es un hecho de que va a tener que hacer otro trámite. Sí. El detalle es que es menos complicado la tramitación, porque eh, pues ya está definido quién va a heredar e incluso quién va a representar a la sucesión. Entonces ya no hay manera de discutir ese tema, ya está establecido. Ya de plano ha sucedido que, por ejemplo, dejan testamento y uno de los herederos instituidos en el testamento, pues fallece. Ahí sí, en ese caso, Claudia, cosa distinta, ¿eh? En el testamento, obviamente tiene que fallecer, fallece el testador, fallece el heredero, está instituido el heredero que falleció, pues obviamente heredan los descendientes del heredero que falleció.
¿sí? Pero bueno, retomando la pregunta de Gaby, se tiene que hacer forzosamente un trámite de sucesión. Sin embargo, el trámite de sucesión pues puede ser diverso. Se puede hacer judicial. Judicial es ante tribunales, tribunales civiles, juzgados civiles. Extrajudicial ante notario público, ¿sí? Y hay una vía, yo le denomino una tramitación mixta, que puede ser inicio judicial, conclusión extrajudicial. O sea, inicio con juzgados, concluyo con notario. Y la otra es la tramitación especial, que esa, pues se puede hacer tanto notario como con juzgado, que es exhibir las etapas procesales, las secciones que le llaman ahora, que es el proyecto del inventario y el avalúo, el proyecto de administración, rendición de cuentas, partición, liquidación y adjudicación. Pero la vía, si se fijan, se basa en tribunales y notario público. Entonces necesariamente se tiene que hacer. Forzosamente sí se tiene que hacer un trámite, ¿sí? Sea judicial o extrajudicial. ¿Cuál recomiendo yo? Pues depende. Depende de qué tan complicada está la sucesión. Aparte, no todas las sucesiones se pueden iniciar ante notario. Para que pueda ser ante notario, no pueden estar menores de edad no representados. No puede haber conflicto. Todos tienen que estar de acuerdo en qué se va a hacer y cómo se va a distribuir la herencia. Si empieza a haber uno que está ahí alegando como los clientes de Araceli, ahí ya no se puede hacer ante notario la sucesión. Forzosamente se tiene que hacer ante tribunales, ¿sí? Entonces, eh, ese es el caso. En los juzgados, yo casi siempre los inicio judicialmente y ya los concluyo ante notario público, porque se me hace más rápida la tramitación judicial, de inicio, y ya la concluyo yo en el inventario y avalúo y adjudicación acá con el notario público, ¿sí? Yo así lo hago mixta. Siempre, todas las sucesiones que yo hago, la mayoría son mixtas, ¿sí? Vamos a ver las reglas que aplican en las sucesiones. Gilberto, otra pregunta, por favor. Sí, claro, dime. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer como para saltarte todo eso? O sea, evitar todo eso justo, porque si se supone que lo están haciendo es para evitar todo eso y pues no sé, porque también tiene un costo, o sea, sale carito un juicio, aunque sabemos que finalmente ya saben quién va a ser el heredero y todo, pero ¿cómo, qué es lo que se puede hacer para evitarse un juicio sucesorio al final? Este, o sea, sí me explico cómo. O sea, si Ey, ya sabe la ujú. persona, o sea, ¿Si has ujú, escuchado un término que dicen, es que él heredó en vida? ¿Sí lo has escuchado? ajá, sí, Bueno, pues ese término, pues eh, está mal dicho y está mal aplicado, porque no es así, no, es totalmente antagónico. Heredar, cuando hay herencia es porque hay muerte. Y heredar en vida, pues es totalmente contrario, o sea, es una cosa antagónica, ¿sí? Se contradice una con otra. A lo que me refiero, a lo que ellos se refieren es a las donaciones que hacen. Pues obviamente las donaciones son en vida, no se pueden hacer en la muerte. A eso se refieren. Nosotros siempre les recomendamos a los clientes que hagan eso, pero ya es una cuestión que casi fíjate que difícilmente se hace, salvo que sea gente muy prudente, muy así, muy bien administrada, sí lo llegan a hacer, pero generalmente no lo hacen. En estos casos, pues obviamente les dice uno, por ejemplo, ahí viene gente con nosotros, gente relativamente joven, de unos 50 años, y nos dicen, es que tenemos 2 adolescentes y no sé, tenemos 3 adolescentes.
y les queremos, pues, dejar la casa en el momento que nosotros fallezcamos. ¿Qué nos sugiere? Para que ellos ya no tengan problemas el momento en que nosotros llegamos a fallecer. Entonces, nosotros les recomendamos lo que coloquialmente se llama heredar en vida, que se llama que no está bien planteado ni dicho, sino que se refiere a una donación con reserva de usufructo vitalicio. O sea, yo te dono la propiedad, la nuda propiedad, y me reservo el uso el uso y goce y disfrute del inmueble. O sea, el derecho de usar, de gozar y disfrutar del inmueble. O sea, que se traduce en palabras, este, normales, pues en poder vivir en la vivienda, rentarla, percibir las rentas hasta que me muera. Ya al momento que yo me muera, se actualiza la distribución de la propiedad y queda el usufructo a favor del donatario. A eso se refiere el contrato de donación con reserva de usufructo vitalicio, ¿sí? Y es lo que coloquialmente se refiere la gente como heredar en vida, ¿sí? Pudiera ser esa una opción. Ah, ok. ¿Y se puede cambiar de uno a otro? No, ¿a qué te refieres? A que si es una pareja que No, quiere no, por donarle a ejemplo, sus. si por ejemplo unos clientes, ya hicieron su testamento, este, y luego ellos quieren hacer eso de la donación, pero ya tienen el testamento. ¿Qué pueden hacer eso ellos ahí? No, es que en ese caso, en ese caso, no, ya no hay lugar al testamento, salvo que tengas más bienes. O sea, Ah, ok, pero por ejemplo, si ya lo habían hecho, ¿se anula, por decir? pues, pues no, 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 no. El testamento no se puede anular, salvo que se otorgue uno posterior que deje sin efectos al anterior. Ah, no, Por, es que, o sea, porque es un caso real de unos clientes, ellos, por ejemplo, ya se los hicieron, o sea, ya le hicieron testamento a bueno, no es su hijo, es un familiar, porque no tuvieron hijos, pero, en caso de, ellos quieren hacer eso de la donación, o sea, pero ya tienen el testamento. bueno, no pasa nada, o sea, pues que dejen el testamento así. Nada más que el testamento, yo lo revisaría para ver si dejaron, o sea, si hay más bienes. Si solo existe un bien que fue el que fue materia del testamento y es el mismo que va a ser materia de la donación, pues no tiene caso, pues ya que lo dejen así. Ya cuando abran la sucesión, pues no va a haber materia, no va a haber bienes que inventariar, porque los dispusieron en vida. ¿Sí me explico? O sea, el testamento siempre aplica cuando son, son, son bienes que dispusiste en el testamento, no en otro instrumento. Si los dispusiste en otro instrumento, pues obviamente por cuestión de tiempo aplica el que hiciste en vida. Porque acuérdense que los testamentos surten sus efectos después de la muerte del testador, no antes. Dígame. Ok, bueno, entonces, pues no, pues creo que queda igual porque ¿Por si, por qué? ejemplo, ya tienen el testamento y dices, bueno, ya que se quedan así con el testamento, entonces ya no tienen que hacer la sucesión. No, perdón, no la No, no. sucesión, la donación. Es que si ya donaste o sea, bueno, iba a caer en el mismo error. Si ya donaste y habías hecho testamento, pues ya el testamento no vale. O sea, bueno, no es que no No, valga, no, ya no es tiene que ellos, haz materia. de cuenta que no han hecho la donación, o sea, nada más hicieron el testamento. Por eso te preguntaba si se podía cambiar de uno a otro. Ah, sí, sí se puede. Mientras haya vida, hay oportunidades de cambiar las cosas. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, las reglas que aplican en la sucesión testamentaria se rige sobre disposiciones contenidas en el testamento
El último testamento es el que vale. El posterior deja sin efectos el anterior. Existe junta de herederos y lectura de testamento. Se pueden declarar inoficiosos por tema de pensiones alimenticias. Si se abre el testamento hológrafo, se declara inválido. No importa si tenga o no tenga hijos, esposa o concubino. El testador es libre de dejar sus bienes a quien quiera. ¿Sí? ¿Sí quedó claro este tema? Fíjense, otra vez. Reglas que se aplican en la sucesión testamentaria. Nos vamos a regir sobre el contenido del testamento. Lo que diga el testamento es lo que se va a hacer. Nada de que hay que lo cambio y que hay que cambiarlo. No, ahí está. Fíjense, incluso dice el Código Civil en hay algunos, eh, bueno, hay varias ocasiones en las que se equivocan en la manera en la que redactan los testamentos. Es muy frecuente. Por ejemplo, me tocó hace poco que un testador tenía 2 hijos. Bueno, tenía 10, pero 2 de ellos se llamaban les puso el mismo nombre, les puso el mismo nombre a los 2. O sea, le puso a uno Elías y al otro Elías. Nada más que uno se llamaba Montoya bueno, no sé qué, no les digo los testamentos, los apellidos, perdón. Eh, Elías fulano de tal, y luego al otro Elías tal. O sea, tenían los mismos nombres de pila y los apellidos, pues, nada más eran los que el segundo apellido era el único que cambiaba. Este, entonces, yo me fijé que empezó a dejar legados, o sea, empezó a decir, que esta casa a fulano de tal, esta casa a fulano de tal. Y me fijé que a todos les dejó una casa. Y él incluso, al principio, hace una narración y dice, yo tuve tantos hijos con fulana de tal, tantos hijos con fulana de tal, y un hijo fuera del matrimonio con fulana de tal. Pero de cierta manera lo dijo como que con la intención de decir, pues a él también le toca heredar, o sea, a él lo estoy contemplando. Entonces, como que se le fue la onda ya al que redactó el testamento y repitió el nombre de uno de los hijos y al otro pues lo sacó. Entonces, en ese caso, pues ya se fregó el otro. No hay manera de que que pueda decir, o sea, sí hay manera, pero dice el Código Civil que tendrías que acreditar que el testador se refería a ti y no al otro. Sería muy complicado, salvo que los mandes a llamar a los testigos del testamento y ellos atestiguen ante autoridad judicial y digan, no, el testador en ese momento se refería a su hijo que dejó fuera del matrimonio. Pudiera salvarlo así. Pero si no lo aclara vía judicial, no se va a poder aclarar ese tema, ¿sí? Y luego, ahorita como lo que le decía a Gaby, el último testamento es el que vale, el posterior deja sin efectos el anterior, ¿sí? Es decir, hoy otorgo un testamento, mañana otorgo otro y el viernes otorgo otro. ¿Cuál vale? Se supone que vale el del viernes, el último, pero supongamos que el que otorgué hoy no contemplaba los bienes del de mañana. Y el de mañana no contempla los bienes ni el de hoy ni el de mañana. ¿Sí me explico? Los 3 tienen contenidos diferentes y hablan de herederos diferentes y bienes diferentes. Los 3 aplicarían, ¿eh? Los 3. O sea, los 3 aplican. Pero, caso distinto, si cada uno de los testamentos se contrapone uno con otro. En ese caso, ¿cuál vale? Pues el último, ¿sí? En la sucesión testamentaria no existe la junta de herederos, lectura, se lee el testamento y luego se procede a su validez, ¿sí? Solo se lee. Se pueden declarar inoficiosos los testamentos cuando el autor de la sucesión dejó hijos y no lo protegió, no le dejó bienes. Y no solo no le dejó bienes,
sino lo que no le garantizó el pago de sus alimentos. Ahí se puede solicitar una declaración de inoficiosidad del testamento. En el testamento hológrafo que hacen en el registro público, que los lacran y los sellan, a esos, por eso no son recomendables, porque si lo llegas a abrir por accidente o por algún chismoso que quería saber cuál era el contenido, es inválido, ¿eh? Ojo. En el testamento, no importa si tiene o no tenga hijos, esposa o concubino. El testador, perdón, es libre de dejar sus bienes a quien quiera, a quien quiera. Yo soy casado y tengo 3 amantes, y a las tres les quiero dejar bienes, menos a mi esposa. Sí puedo hacerlo, ¿eh? Sí es posible. Obviamente, aquí nada más lo que tengo que cuidar es, pues, dejarle alimentos a mis hijos, ¿verdad? Porque si no, se declara inoficioso el testamento. Sí, sí quedó claro ahí, aquí es súper importante, por eso el testamento, porque al fin y al cabo, malo o bueno sea la decisión del testador, es la decisión del testador. Injusta o justa, es la decisión del testador. Reglas que aplican en la sucesión legítima: los más cercanos excluyen a los más lejanos, se rige por el parentesco que existe entre el autor de la sucesión y heredero, que es el entroncamiento. Se emite una declaración de herederos, no una junta ni una lectura. Aquí se declara heredero por haber acreditado el parentesco, ¿sí? Se tiene que designar por mayoría el albacea. El albacea es el representante de la sucesión. Los herederos son a título universal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todos tienen derecho a todo. Nada de que si dejamos 20 bienes en la sucesión testamentaria, en la sucesión intestamentaria, somos coherederos, copropietarios respecto de toda la masa hereditaria, y nos corresponde un porcentaje indiviso respecto de ese patrimonio, respecto de esa bolsa, ¿sí? El derecho de petición de herencia prescribe en 10 años. ¿Qué es esto? Vamos a suponer, fíjense, vamos a suponer, solo es como ejemplo, para que no piensen que así es. Vamos a suponer que yo tengo, pues, hijos regados, tengo unos 3 hijos regados, y no los he reconocido. Yo me muero, a todos les dejé bienes, mi esposa, a todos les dejé bienes, menos a mis hijos no reconocidos. Y luego, ya que fallecí, pues, resulta que me promueven el juicio de reconocimiento de filiación o parentesco, y yo muy campante, o más bien, mi esposa y mis hijos que heredaron, reconocidos, bien campantes, gastándose mi lana y mis bienes. Dice: "No, pues ya fregué". Pues resulta que mis hijos no reconocidos, a pesar de eso, tienen todavía 10 años para pelear la herencia. A partir de que morí, perdón, a partir de que abrí la sucesión, o de que abrieron la sucesión mis hijos y mi esposa, mis hijos no reconocidos tienen 10 años para pelear. Fíjense nada más. Si en 10 años, un día, no hace nada, se prescribe el derecho para pedir la herencia. Gilberto, este es como el caso de mis clientes que quieres mucho, ¿verdad? Ándale, exactamente, algo así. Sí sucede, está muy y de hecho me ha pasado muchas veces, o sea, me ha tocado muchos asuntos así, que, pues, ahora sí que ya se da cuenta uno de que, pues, la gente tuvo varios hijos con esta señora, tal señora, y pues ya para poderlos acomodar está tremendo. Pues, de hecho, Gaby, a esta señora Reinalda le pasó lo mismo, ¿eh?
Por eso te digo que no la hemos terminado, porque sucedió lo mismo. Lo mismo, o sea, O sea, a Anastasio le salieron más hijos. Entonces, por eso no se ha concluido. sí, porque ya íbamos a concluir y me dice, y me sale el tribunal con que Anastasio tiene 3 hijos más. Y le preguntó a Ana, y Ana sorprendida. Pues es que entre sorprendida y como, ay, como que ya sabía. Me dice, oiga, pero pues es que sí, sí, sí sabíamos, pero este y que el otro. Pero bueno, el caso es que, pues, en esos casos no hay manera de poderlo sacar. ¿Sí me explico? Si ya está, en el caso de Ana, están reconocidos. Pero a lo que me refiero, si no estuvieran reconocidos, ellos pudieran demandar el tema de la paternidad, el reconocimiento de filiación o paternidad, y tuvieran 10 años para pelear, imagínate. Entonces es un tema. La tramitación de las sucesiones tienen 4 etapas. La etapa postulatoria intestamentaria, la etapa judicial intestamentaria, la etapa judicial, caray, etapa judicial intestamentaria. Okey, perdón. La primera etapa, que es, yo le digo, pues, la recabación de documentos, ¿no? Que es la etapa postulatoria, que es las ac que se conforma con las actas de defunción o nacimiento, escrituras de propiedad y avalúos. Y luego ya viene la etapa judicial, que es la admisión de la demanda o de la petición, giran oficios y si se reciben oficios, se declara herederos, se acepta y protesta el cargo del albacea y se avisa que se va a formar inventario y avalúo. Y luego la otra etapa, perito acepta el cargo del cargo de perito evaluador, se exhibe el inventario y el avalúo, se exhibe el proyecto de división y partición, proyecto de liquidación y nos vamos a la adjudicación. Ahí termina, ahí terminan las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Irnos con el notario a formalizar esa adjudicación. Solicitar a juez remitir autos del expediente a notario para su formalización. Se firma escritura de adjudicación y se inscribe en el instrumento público en el registro público de la propiedad. ¿Sí? Y luego, en las testamentarias es diferente. La etapa postulatoria, acta de función, testamento, escritura de propiedad y avalúos. Etapa judicial, se admite la demanda, se giran los mismos oficios, se reciben los oficios, se hace la junta de herederos, lectura de testamento, la aceptación y protesta del cargo de albacea, se avisa que se va a formar inventario y avalúo, perito acepta el cargo de perito evaluador, se exhibe el inventario y avalúo, se presenta el proyecto de división y partición, proyecto de liquidación, adjudicación, mismas etapas ante notario público. Se solicita al juez remitir los autos del expediente al notario para su formalización, se firma escritura de adjudicación, se inscribe la escritura en el registro público de la propiedad. ¿Cuál es el contenido de los bienes del inventario y avalúo? Este, bienes muebles e inmuebles, deudas, obligaciones pendientes, pago de honorario de albacea y abogado. Listo, ya no lo terminamos. Les quería hacer un comentario para que no se me vayan con la finta. Muchos asesores me dicen que por qué es necesaria la adjudicación de la herencia, que si no puede hacer pedir autorización judicial para vender desde la etapa judicial. Sí se puede. Sin embargo, si hacemos eso, lo que hacemos es que limitamos a nuestro cliente a futuro a, si es que quiere vender o llegar a vender, de que a la persona que va a adquirir el inmueble a través de un financiamiento no pueda hacerlo, porque no se puede hipotecar, precisamente por los antecedentes, ¿sí? Entonces, siempre hay que recomendarles a todos los clientes que todo rebote en notaría para que quede bien, para que no tengamos tema de que no acepta créditos y cosas así, ¿sí? Les puedo compartir la presentación si les interesa. No sé si tengan alguna duda. ¿La ¿Todo mandarías bien? al grupo, al chat, la presentación, Gilberto? Sí,
Sí, sí, se las mando ahí por